Hola amigos y amigas, Dios les bendiga. Es un privilegio poder una vez más llegar hasta sus vidas con una palabra de bendición. Bueno, después de un breve receso de 2 semanas, estamos nuevamente aquí con una palabra de bendición, de edificación. Hoy estaremos hablando acerca del tema de la diligencia. En Hebreos capítulo 2, el versículo 1, la Biblia dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Quiero hablar en esta hora acerca del tema la diligencia. Cómo vivir y poder comportarnos, poder andar con diligencia. El apóstol Pablo comienza en este pasaje con un por tanto, y nos preguntamos por qué. Bueno, en el versículo 2, él nos dice la razón. Primero, porque Dios ha hablado muchas veces. Así es que Dios ya nos ha hablado muchas veces. Y en segundo lugar, porque Dios finalmente nos ha hablado a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Así es que Dios nos ha hablado a través de profetas y finalmente a través de su Hijo. Por eso es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. El apóstol Pablo también nos exhorta a que debemos vivir como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Qué maravilloso es poder entender que la palabra de Dios nos advierte acerca de los peligros de vivir negligentemente y de las bendiciones de vivir diligentemente. El negligente empobrece, no solo económicamente, sino espiritualmente. Pero el diligente enriquece, no solo su vida espiritual, sino que también en todas las áreas de su vida es prosperado. En el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, el versículo 20 al 27, encontramos la evidencia de un hombre que no puso diligencia y finalmente se deslizó tristemente y fracasó. Hablamos de Giezi, el siervo o el criado de Eliseo. Este hombre estaba rodeado de un ambiente espiritual muy rico, un ambiente espiritual maravilloso, una atmósfera espiritual estupenda, pero ignoró la voz de Dios y al no poner diligencia terminó fracasando, terminó deslizándose y tristemente terminó mal. Esta experiencia de Giezi, mis hermanos y hermanas, nos exhorta como siervos de Dios a tener mucho cuidado de las cosas que nos pueden hacer deslizar y terminar siendo descalificado, como dijera el apóstol Pablo, que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Por lo tanto, debemos correr de tal manera que obtengamos el premio, que al final de nuestra carrera de la fe podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, no solo para mí, sino para todos aquellos que aman la venida del Señor. Qué maravilloso es esto. Todos nosotros, mis hermanos y hermanas y amigos, conocemos el trasfondo de esta historia que nos narra Segunda de Reyes 5, cuando Naamán el sirio, que sufría de lepra, fue sanado milagrosamente por la intervención de Dios a través del profeta Eliseo. Naamán quiso recompensar a Eliseo por el milagro, pero Eliseo rehusó recibir algún regalo de parte de Amán.
Mientras esto acontecía, internamente en el corazón de Giezi, su criado, su siervo que estaba allí, estaban sucediendo cosas bastante significativas que nos evidencian la conducta de un hombre negligente, de un hombre que tiene un mal corazón, que evidencia también el corazón de Judas, que tenía un corazón egoísta, ambicioso, y aunque aparentaba una vida de integridad, su corazón estaba desviado de Dios. Veamos aquí el primer error, y es un razonamiento equivocado. El versículo 20 al 21 dice: Giezi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, pensó: he aquí que mi señor ha eximido a este sirio Naamán y no ha tomado de su mano las cosas que él trajo. Escucha bien lo que pasó en la vida de Giezi. Giezi pensó: mi amo ha eximido a este hombre que tiene mucho dinero, no ha tomado nada de lo que él trajo, ha perdido una gran oportunidad. Y entonces Giezi se dijo a sí mismo: vive Jehová, que ciertamente correré tras él y conseguiré de él alguna cosa. Cuando comenzamos a pensar de manera equivocada, terminamos entonces pensando que esa es la gran oportunidad que Dios nos está dando para salir de la situación en que estamos, y Giezi terminó siendo arrastrado por esta forma equivocada de pensar. Dice el versículo 21, Giezi siguió a Naamán, y cuando Naamán vio que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le preguntó: ¿está todo bien? Y Giezi va a responder: todo excelentemente bien. Así es que Giezi sale corriendo detrás de la codicia, porque en su corazón había codicia. El hombre y la mujer codicioso siempre terminan corriendo para satisfacer su codicia y satisfacer lo que hay en su corazón. Y así vemos que Giezi se apresura a correr, no tras la verdad, sino tras su codicia. Giezi respondió: sí, mi señor, todo está bien, pero, aquí hay un pero mi señor me envía a decir: he aquí en este momento han llegado a mí 2 jóvenes de los hijos de los profetas de la región montañosa de Efraín. Te ruego que des para ellos un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Vemos aquí cómo Giezi comienza a abusar del nombre de Dios. Todo hombre y mujer de Dios que se aparta de él termina abusando del nombre de Dios. Eliseo no lo había enviado, pero él miente para justificar su pecado. Mi hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchas, no tenemos permiso ni autoridad de hablar en nombre de Dios si Él no nos ha enviado. Por lo tanto, debemos cuidarnos de caer en las conocidas expresiones de el Señor me reveló, o el Señor me mostró, o el Señor me ha movido, o el Señor quiere que, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo sé que Dios revela, que Dios habla, que Dios mueve, pero debemos cuidarnos de no usar estas expresiones cuando en realidad son nuestros propios deseos y ambiciones que, al igual que Giezi, corre tras Naamán. Cuando se usa el nombre de Dios para obtener beneficios personales, se cae en un terreno muy peligroso. Se termina mintiendo. He aquí vinieron a esta hora 2 jóvenes. Hablar en nombre de Dios cuando Él no nos ha mandado es caer directamente en la mentira. La mentira es una espiral incontenible que me guía de una mentira a otra para poder mantener la reputación o para poder mantener la imagen. Es una espiral absorbente y destructiva. Finalmente nos lleva al fracaso y a la destrucción.
Pero no solamente se miente, se abusa del nombre de Dios, se usan máscaras. El versículo 23, la primera parte dice: entonces Naamán dijo, dígnate aceptar 2 talentos. Él le insistió y ató en 2 bolsas 2 talentos y 2 vestidos nuevos, y los entregó a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. El término aquí, él insistió, esta expresión, le insistió, demuestra que Giezi se puso una máscara ante Naamán. Naamán le decía, no, llévate 2. Giezi decía, 1 talento. Y Naamán le decía, llévate 2. Y Giezi decía, no, mi señor dijo que 1. Y Naamán seguía insistiendo. La máscara de la inocencia y del no quiero tanto, cuando en realidad el corazón pide más y más. Igual que Judas, cuando Jesús fue ungido en Betania y dijo, ¿por qué se hizo este desperdicio? Se hubiese podido vender este perfume por más de 300 denarios para ayudar a los pobres. Es esa máscara de la inocencia, la máscara de la sensibilidad social, de la sensibilidad espiritual, cuando en el fondo lo que hay es codicia, hay avaricia y hay otros intereses oscuros que deshonran a Dios. Así lo vemos aquí en Giezi y en muchos hombres y mujeres de Dios que usan máscaras para conseguir sus objetivos, porque su corazón no es recto delante de Dios. Pero no solo se usa máscara, se usa o se abusa de la gente. El versículo 23, la parte B dice, y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. 1 talento tenía más o menos 30 kilos. Los siervos de Giezi llevaban la carga mientras Giezi los dirigía. A Giezi no le importó ver el esfuerzo de esos 2 criados llevando el peso de su codicia, llevando el peso de su ilícito. A veces cargamos sobre la vida de los inocentes el peso de nuestra culpa y de nuestras faltas y errores y ambiciones personales. Eso es lo terrible. Y dice el versículo 24, y así que llegó a un lugar secreto. Quiero que tengas presente esto. La persona que no anda diligentemente y va por mal camino comienza a tener lugares secretos, pero no el lugar secreto de la comunión con Dios. Giezi tenía un lugar secreto donde guardaba su pecado. Notemos los verbos que hay aquí: llegó, tomó, guardó y mandó. Había determinación, planificación, premeditación. Por eso en esta hora quiero indicarte, cuidado con los lugares secretos. En un siervo, en una sierva de Dios no puede haber sino un solo lugar secreto. El lugar secreto de la oración y de la comunión con Dios, como dice la Biblia, y cerrando la puerta de tu aposento, ora en secreto, y tu Padre que te oye en secreto te recompensará en público. Ningún otro lugar secreto, la oscuridad y lo oculto no pertenece al reino de la luz. Dios es luz y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, los hombres y mujeres de Dios debemos andar en luz, en transparencia. Y es aquí cuando se comienza a jugar con la integridad. El versículo 25, Giezi dice, cuando Giezi entró al lugar donde estaba Eliseo, éste le preguntó, ¿dónde estaba Giezi? Y él muy cínicamente respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Escúchame bien, cuando perdemos la integridad, estamos parados en tierra movediza que tarde o temprano nos lleva a la perdición. No, yo no estuve allí. No
sé de qué me hablan, tengo días que no veo a esa persona. La verdad es que comenzamos a usar máscara y a jugar con la integridad. Lo más triste de este caso es que el mismo pasaje dice, entró y se puso delante de su Señor. ¿Cuántos siervos y siervas que ya tienen y visitan lugares secretos, entran y se ponen delante de su Señor como si nada hubiese pasado, como si todo estuviese normal? Pero esto tiene consecuencias. El versículo 26-27 dice, ¿no estaba allí mi corazón? Déjame decirte, el corazón de Dios está con sus siervos y sus siervas. No podremos ocultarnos de la presencia de Dios. David lo expresó cuando dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El corazón del Señor está siempre con nosotros, aun cuando estemos en nuestros lugares secretos ilícitos. Es tiempo de tomar plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, le recrimina Eliseo. Tú y yo estamos viviendo los últimos tiempos. Nos ha correspondido a nosotros ser protagonistas de los últimos eventos de la historia de la iglesia. Por lo tanto, ya no hay tiempo para nuestro propio provecho personal. El texto dice, por tanto, porque no respetaste mi presencia estando allí mi corazón, y porque no respetaste la urgencia de la misión encomendada, no prestando atención a lo dicho, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Quiero decirte, cuando me deslizo, no solo me afecto yo, mi descendencia también. Y en algunos casos es para siempre. En muchos casos Dios ha retirado la unción sin retorno de sus hijos. Por eso en esta hora quiero que tengas presente esta palabra. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Dios nos ha hablado a través de profetas, nos ha hablado a través de ejemplos de muchos hombres y mujeres que ya vivieron una experiencia. Finalmente nos habló a través de su Hijo. Por lo tanto, debemos andar con diligencia, no sea que también corramos la misma suerte. Si Dios ha hablado a tu vida, si Dios ha ministrado tu corazón, yo te invito para que vayamos juntos al trono de la gracia y le digas, querido Padre, gracias por hablar a mi corazón, gracias por exhortarme una vez más. Reconozco que muchas veces me he dejado arrastrar por la ambición y el egoísmo y te he fallado, pero hoy me vuelvo a ti de corazón. En el nombre poderoso de Jesús, me rindo a tu señorío. Dame tu gracia para vencer el orgullo, la terquedad, la rebelión y la codicia, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.